Ya, listo, gracias. Bien, entonces, veamos en función de lo que han procurado resolver, veamos algunas consideraciones. Ya, repito, les decía, son 3 esquemas que es necesario hacer. Es un ejercicio completísimo. Bueno, no tan completo, falta inclusive un cuarto esquema se podría incorporar. Entonces, veamos esos 3 esquemas, cómo se tendría que haber hecho en base a estos datos que se tienen. ¿Ya? Primero, tomaremos en cuenta, ya que hay 3 momentos, digamos así. Uno es en el banco, eh, en banco, situación en banco, digamos, ¿sí? Después situación en camión, situación en obra, ¿no ve? Así sería, ¿no? Momento en banco, momento en camión y momento en eh, obra. Esos serían los 3 momentos en los cuales algunas condiciones podrían cambiar, pero algunas condiciones no también, no van a cambiar. Entonces veamos las condiciones primero, veamos las condiciones que no van a cambiar, no importa. Así haya 2 momentos, 3 momentos, 4, 5, 6, no importa cuántos momentos haya, cuántos cambios de situación haya, no importa, hay variables que no van a cambiar. ¿Cuáles creen que serían? Aquí está, miren, aquí dice, importante, antes de empezar a resolver, esto es importante. La masa de sólidos es la misma en el banco, es la misma en el camión al salir y es la misma en el camión al llegar. O sea, es la misma en el camión al salir del banco y es la misma en el camión al llegar a la obra. La masa de los sólidos. ¿Ya? ¿Lo ven? Si vemos el esquema, a ver, les muestro. Siempre viendo este esquema, ¿ya? ¿No ve? Siempre viendo este esquema. M de sólidos y el volumen de sólidos aquí. Aquí hay 3 fases, ¿no? Siempre tenemos que pensar que el suelo que está por encima del nivel freático es el suelo que va a estar en banco. Imposible que nosotros saquemos de banco un suelo que esté debajo del nivel freático. Sacaríamos barro, ¿sí? Entonces, no se puede, digamos, considerar un suelo que esté por debajo del nivel freático para su uso en obra, ¿no ve? Tendríamos que hacer secar, todo un show. ¿Ya? Entonces, siempre va a ser suelo que esté por encima del nivel freático. Ahora, ese suelo que está por encima del nivel freático, en banco, tiene una masa de sólidos y un volumen de sólidos. ¿Ve? Es decir, ese suelo que está en el banco, luego va a estar en el camión, luego va a estar en obra, va a tener 3 fases. Fase sólida, fase líquida y fase gaseosa. Las 3 fases que están aquí. ¿Lo ve? Entonces, de esas 3 fases que tiene el suelo, sólidos, agua y aire, la cantidad de sólidos que yo tome, sea que esté más compacto, que esté suelto y que vuelva a compactarse ya en obra, esa cantidad de sólidos va a cambiar, es la pregunta. La masa de sólidos va a cambiar. Eso es lo que dice aquí. Miren, esta descripción, esto que dice importante. La masa de sólidos, MS, es la misma en el banco y luego que se esponja, en el camión está la misma masa de sólidos, es la misma. En el camión al salir y en el camión al llegar a la obra. Estamos suponiendo que no se ha caído nada, ¿no? Del camión.
durante el viaje. Obviamente, si se hubiera derramado en el camino, ya no es la misma, pues, ya no es la misma masa, ¿no? Estamos asumiendo que no se cayó nada por el camino al trasladar a la obra, ¿sí? Entonces ya podemos partir de esta premisa y podemos calcular la masa, ¿no ve? De los sólidos, por una parte. Por otra parte, vamos a calcular dentro de un rato. Por otra parte, importante también dice aquí, miren, al igual que la masa de sólidos, el volumen de sólidos, seguimos hablando de sólidos, el volumen de sólidos permanece constante durante todo el proceso. No cambia con el esponjamiento ni con el secado. ¿Sí? El volumen de sólidos estamos hablando, ¿no? Del esquema ustedes saben que está compuesto de tres fases. Esa masa de suelo, ese volumen total de suelo, ese conjunto de suelo, le llamaremos así, va a tener tres fases, ¿no? En términos de volumen. Fase sólida, fase líquida y fase gaseosa. Eso hace el conjunto de ese suelo húmedo o de ese suelo total, ¿sí? Pero dentro de esos tres componentes, en este caso, al igual que la masa de los sólidos, solamente concentrándonos de las tres fases en la fase sólida, el volumen de sólidos permanece constante, no va a cambiar durante todo el proceso. Entonces, si no va a cambiar la masa de los sólidos durante el transporte, desde el banco hasta el transporte, y no va a cambiar el volumen de los sólidos desde el banco hasta el secado, o sea, ni con el secado ni con el transporte que ha habido, habiéndose reducido el porcentaje de humedad de 12% a 8% en obra. Entonces, ¿dónde va a haber el juego de cambios? ¿Entre qué? ¿Entre cuáles? Ustedes ya se dan cuenta, ¿dónde hay el cambio de incremento, disminución, juego de el volumen? En el volumen de vacíos. El volumen de vacíos, pero está compuesto de volumen de agua y volumen de aire. Ahí va a jugar. Uno incrementará, otro rebajará, el otro así, ¿no ve? Ahí va a ser el juego. El volumen de sólido va a permanecer constante. ¿Sí? Esa es otra premisa. Y esto se cumple en cualquier obra, en cualquier proceso de ejecución de obra. ¿Se dan cuenta? Entonces, si es así, miren, si es así, es como si dijéramos, en los tres esquemas el volumen de sólidos es el mismo, ya está, podemos calcularlo. ¿Ve? Podemos calcular el volumen de sólidos. ¿Y cómo calculamos el volumen de sólidos? Ya tenemos esta fórmula, ¿no? Que hemos visto antes. ¿Ve? Este es un primer dato que tenemos para los tres esquemas. Volumen de sólidos. ¿Cuánto es? 571. Pero antes teníamos la masa de sólidos, pero vamos a volver a esto, ¿ya? Estoy antes de calcular, prefiero no adelantarme. Antes de calcular, vamos al proceso, al desarrollo. Pero antes es necesario tener esto claro. Es necesario tener claro esto. En términos de la masa de sólidos y en términos del volumen de sólidos. ¿Alguna pregunta? Obviando los cálculos. Obviando los cálculos, vamos a llegar a estos cálculos, pero antes vámonos al concepto. ¿Alguna consulta? Ya, eso es premisa, ¿sí? Sólidos, masa de sólidos y volumen de sólidos va a permanecer inalterable. Pero la masa, vamos a ver aquí los ajustes que hay. Los resolveremos. Listo. Ya, entonces, teniendo de datos esto que está aquí descrito, el esponjamiento 20%, dice aquí. Esto un poquito. Ya, aquí está, ¿no? Toda la pregunta.
Voy a volver a leer, anotando los datos, bueno, viendo los datos, y les voy a mostrar el esquema, ¿ya? De situación en el banco, en el camión y, y en la obra, ¿sí? ¿Alguien tiene alguna duda de este proceso que se ha desarrollado desde el momento del banco hasta llegar al momento a la obra? ¿Alguien tiene alguna duda de este proceso? ¿Han podido imaginarse cómo se desarrolla? Es real, por si acaso, esto no es un invento. Esto es real que se hace en obra. Y miren cómo entra aquí las propiedades físicas, bien interesante, ¿no? Cómo empieza a jugar aquí las propiedades físicas que avanzamos en la realidad. Ya. Entonces dice, vuelvo a leer ya. Dice, se transporta suelo de un banco de préstamo que tiene estos datos: relación de vacíos, porcentaje de humedad y G sub S. Hacia una obra se va a trasladar. Cuando es excavado del banco de préstamo y cargado en camiones, estos camiones son de 12 metros cúbicos de capacidad, el suelo sufre un esponjamiento del 20%. ¿Ve? Respecto a su volumen en banco, ya. Durante el viaje, el suelo pierde humedad. ¿Cuánto era su humedad inicial en banco? 12%. Pierde humedad por evaporación debido al sol, llegando a la obra solamente con 8%. ¿Cuánto ha bajado? 8, 9, 10, 11, 12, 4% ha bajado, ¿no? Pero ya nos está dando aquí el valor de cuánto tiene. Es que, claro, se puede determinar al llegar a la obra qué porcentaje de humedad tiene, ¿no? Esa masa de suelo suelto, ¿no? Después dice, después del esponjamiento determiné. Después del esponjamiento, ojo, no en banco, ¿no? Después del esponjamiento determine. P es unitario, anótense por favor eso. Yo también lo estoy anotando en una hojita. Nos dice que determinemos después de esponjamiento, dice, determine el peso unitario húmedo, gamma sub m, en kilonewton sobre metro cúbico. Siempre pesos unitarios, ya les decía en clases que tiene que estar en kilonewton sobre metro cúbico. Tal como llega la obra en el camión. Eso dice que el peso unitario de la muestra húmeda me está pidiendo del suelo que llega a la obra, ¿no? En obra me está diciendo. ¿Pero por qué no me pide? La relación de vacíos. En obra también es. El grado de saturación. El grado de saturación. En obra también dice. La masa total del suelo, allá, MT, está pidiendo. MT, la masa total del suelo en kilogramos, ¿ya? Y la masa total de las partículas sólidas, el MS, también en kilogramos, que se carga al camión, ¿sí? Se supone que ya está suelto, ese se está cargando en el camión, está suelto ya, ¿ya? Y luego dice la masa total del suelo, ¿ve? En kilogramos, y la masa de las partículas sólidas, ¿sí? Y la masa de las partículas sólidas que llegan a la obra, en obra, dice, ¿sí? Bajo las condiciones finales. Ya, ahora eso es lo que dice respecto a estas últimas cuatro cantidades, calcule, justifique. Al final lo vamos a hacer, nos olvidaremos de esa parte, ¿ya? ¿Hay cuántas variables nos pide? Peso unitario de la masa o de húmedo en obra, relación de vacíos en obra, saturación en obra. Y también me pide masa total y masa de las partículas sólidas en camión, y masa total y masa de las partículas sólidas en obra. ¿Ve? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 cosas me pide. ¿Ve? Y aquí está anotado los variables que están consideradas.
en la descripción, ¿sí? Esto de la densidad del agua y la aceleración de la gravedad, y les decía, son valores que se supone que ya conocemos, pero se está añadiendo como datos plus, ¿no? O sea, datos que vamos a necesitar, pero que se supone que ya ustedes en sus formularios ya tienen. Otro dato que nos está diciendo que el volumen del camión es 12 metros cúbicos, ¿ya? Y el esponjamiento. Esto, ¿no? Las cuatro últimas filas son los datos, digamos, que tenemos. Una, dos, tres, cuatro filas últimas son los datos que tenemos para el ejercicio. Ya está. Dice, entonces, vamos a la solución. Primero, condiciones en banco. Un momento nos concentramos en las condiciones en banco. Ahorita les muestro el esquema. Y antes de entrar a las condiciones en camión, ¿no? Hasta ahí nomás, ¿ya? Primero, ¿cuánto era el volumen del camión? 12 metros cúbicos, ¿no ve? Aquí está lo que está descrito, para que podamos imaginar, ¿no? Volumen de camión es 12 metros cúbicos, pero sabemos que el volumen que se encuentra de este suelo en el camión ya está suelto, ya está esponjado. ¿Cuánto es esponjado? 20%. Entonces, ¿cuánto tendría que ser el volumen en banco cuando no estaba esponjado? Aquí está la primera fila. El volumen en el camión es 20% con relación al volumen en banco. ¿Lo ve? Eso dice esta fórmula. ¿Lo ve? El volumen en el camión es 20%, 1.20 respecto del volumen del banco. Por lo tanto, el volumen del banco, ¿qué sería igual? Volumen del camión dividido entre 1.20, es decir, 12 sobre 1.20, 10 metros cúbicos sería el volumen en banco de un camión, ¿no ve? Aquí no pide cuántos camiones, etcétera, no pasa nada. Estamos calculando todo para un camión, porque tenemos ese volumen de camión, ¿no? El volumen en banco que se ha requerido para llenar un camión es de 10 metros cúbicos en banco, ¿sí? Ahora, por los datos que nos han dado, sabemos que la relación de vacíos en banco, aquí está, la relación de vacíos es 0,75, nos han dicho. Pero aquí está la formulita de volumen en banco, perdón, de relación de vacíos en banco. A ver, me estoy olvidando de de los otros dos lugares, solamente me estoy concentrando en banco, ¿no? Me están dando 0,75. Sabemos que la relación de vacíos es volumen de vacíos sobre volumen de sólidos. ¿Lo ve? Luego, por otro lado, aquí está, sabemos que el volumen en banco, ¿sí? Es volumen de sólidos más volumen de vacíos. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Esto quiere decir que el volumen en banco es el volumen total, es el B sub T, para un camión, ¿no? Que se va a cargar de 12 metros cúbicos. El volumen en banco que se requiere el B sub T, que se requiere después transportar en un camión, es de 10 metros cúbicos. Ese es el B sub T. ¿Ve? Vamos al esquema. Aquí está, miren. Estoy haciendo el esquemita. Lo he hecho así a mano para que pueda entenderse, para no estar rayando, tardando mucho, ¿no? Aquí está el esquema, miren. Aquí está el esquemita. Te echa pulso. Aquí te dice sólidos más. A ver, voy a presentar ya. Aquí está, ¿no? Dice, ya. Dice, miren, partículas sólidas, agua y aire, ¿no ve? En banco. Aquí están volúmenes, no hay problema si este lado hago volúmenes, de este lado masa, no pasa nada, o al revés, igual da, ¿no? Entonces yo sé que hago primero cálculos, digo esquemas, ¿no? El esquema estoy poniendo las variables.
yo sé que en términos de volumen de sólidos más volumen de agua más volumen de aire, tiene que ser el volumen total. Pero ahorita hemos calculado que el volumen total es, ¿cuánto? 10 metros cúbicos. Para cargar un camión, esto es lo que está en banco. Pero sin esponjamiento, ¿no ve? Debemos quitar el esponjamiento, entonces el volumen en banco, el volumen total es 10 metros cúbicos para un camión. ¿Ya? Pero también de este esquema sabemos que el volumen de vacíos es volumen de aire más volumen de agua. Vamos a ver de dónde sale este 429. Entonces, ¿cuánto es el volumen de sólidos? Sabiendo que el volumen total, miren, ya tengo aquí volumen total, ¿no ve? En banco. ¿Ya? Por el otro lado, por el lado de las masas, miren, dice masa de los sólidos más masa de agua más masa de aire, que sabemos que siempre es cero. Vamos a ver cómo se calcula esto, cómo llegamos. Sabemos que los datos en banco, ¿no?, que nos dan es relación de vacío 0,75, porcentaje de humedad 12%, G sub S 270. Esos son los datos, ¿no? O sea, los datos de partida de para este esquema, ¿ya? Los datos de partida han sido estos nomás. Lo que está pintado de amarillo, esos han sido los datos de partida. Este dato de 10 metros cúbicos lo hemos tenido que calcular, ¿no? Pero viendo o comparando con el volumen total del camión, ¿no ve? Que había sufrido esponjamiento. Le hemos quitado el esponjamiento, entonces en banco tiene que ser 10 metros cúbicos. De 12 cubos a 10 cubos es reducido en banco, ¿no? Ese es nuestro punto de partida, miren. ¿Lo ve? ¿Hasta aquí alguna duda? Vamos al esquema. Que se mantenga esto. Digo, vamos a los cálculos. Vamos a reducir un poco el esquema para poder llegar a esto, ¿ya? Ya. Miren, aquí está. Volumen del banco hemos calculado ya que es 10 metros cúbicos. Pero el dato de relación de vacíos sabemos que es 0,75. Entonces el volumen en banco, aquí está, miren, el volumen en banco, sabemos que es volumen de sólidos más volumen de vacíos, ¿no? Entonces, teniendo esta formulita de relación de vacíos, hago el despeje, ¿no? Aquí es igual esto. Volumen de vacíos aquí es igual. De esta formulita despejo que es igual a volumen de sólidos más 0 o por 0,75, ¿no? Sí. Entonces, considerando esta fórmula, aquí estoy hallando, ¿no? Volumen en banco, sabemos que es volumen de sólidos más volumen de vacíos. Pero volumen de sólidos, volumen de vacíos es E por EB por volumen de sólidos, ¿no? Y aquí estoy despejando el volumen de sólidos, lo saco del paréntesis y de aquí despejo volumen de sólidos. De aquí, ¿no? De este despeje. Entonces, volumen en banco, o sea, el volumen total, ¿cuánto era? 10 metros cúbicos. ¿Cuánto es la relación de vacíos? 0,75. Hallamos, ¿cuánto? 571 metros cúbicos. ¿Qué cosa es eso? Volumen de sólidos. Aquí está anotado. Volumen de sólidos. Ya tengo. Si ya tengo el volumen de sólidos, ¿ve? Si ya tenemos el volumen de sólidos. Y ya tenemos el de esta formulita, el volumen de vacíos podemos calcular, ¿no?
de relación de vacíos, ya tenemos el volumen de sólidos. Sí, ya está aquí. Voy a pintar ya. Este dato ya estaría. ¿No ve? Volumen de sólidos ya está. ¿Sí? Ya. Luego, con respecto la masa de sólidos en banco, es decir, MS y masa del agua, el cálculo de eso. ¿Cómo sale? Aquí está. El G sub S, ¿a qué es igual? El peso específico de las partículas sólidas es por fórmula densidad de los sólidos sobre densidad del agua, ¿no? Despejando de aquí la densidad del agua, sabiendo que el G sub S, inicialmente aquí está el G sub S en banco, es 270. 270 por 1000 kilogramos, porque estoy hablando en kilogramos, ¿no? Por 1000 kilogramos por metro cúbico sale 2700 kilogramos por metro cúbico, ¿sí? Luego, la masa de los sólidos, tomándole en cuenta la formulita de densidad, densidad es igual a masa sobre volumen, densidad de los sólidos es igual a masa de los sólidos sobre volumen de los sólidos, despejando la masa de los sólidos sale, densidad de los sólidos, ¿cuánto salía? 2700 kilogramos sobre metro cúbico, por volumen de los sólidos, ¿cuánto salía? 571. ¿Cuánto sale la masa de los sólidos? 15.428.57, aquí está, ¿no? Sí, aquí está la masa de los sólidos. Luego, según esta formulita de la parte inferior, ¿sí? A ver un ratito. En banco, masa, la humedad en banco, ¿sí? La humedad en banco sería igual a masa del agua sobre masa de los sólidos por 100. Entonces, la masa, aquí despejando la masa del agua sería porcentaje de humedad 12%, que es un dato también, ¿no? Aquí está, porcentaje de humedad 12%, por la masa de los sólidos. De aquí estoy despejando, ¿no? De esta formulita estoy despejando la masa del agua por la masa de los sólidos, 15.428.57, dividido entre 100, me sale la masa del agua, que es 1851.43. ¿Sí? 1841.51, perdón, punto 43. Entonces ya tengo aquí en el esquema, que estamos calculando, aquí está, ya tengo calculado masa de los sólidos, ya tengo calculado masa del agua. ¿Ve? Si sabemos que la masa del aire es cero, ya de por sí sabemos que la masa del banco, ¿cuánto tendría que ser? La suma de los dos, ¿no? Entonces ya tengo también esto. ¿Ve? Listo. En banco, me he concentrado en banco, miren, en 3 momentos, o sea, en este ejemplo, en este ejercicio, el asunto es concentrarse en cada una de las situaciones o momentos en el que se encuentra. ¿Vale? Un momento, por favor. Ya, listo. Entonces, como les decía aquí, la masa total en banco
sería 17.280, porque es la suma de los dos anteriores, ¿no? Masa del agua y más masa de las partículas sólidas. ¿Listo, no? A ver, un ratito, permítanme hacer un calculito. Aquí está. 10. Ya. Otra consideración antes de pasar. Sabemos que, sabemos que el volumen total en banco es igual al volumen de los sólidos más el volumen de vacíos. Como ya tengo estos dos en amarillo, entonces hallo el volumen de vacíos. Es decir, 10 metros cúbicos menos 5,71 metros cúbicos me va a dar 4,29 metros cúbicos. Ya tengo el volumen de vacíos, ¿no? Eso es esto. A ver, un rato, lo voy a pintar para decir que es un dato ya conocido. ¿Ve? Es un dato conocido. ¿Sí? Listo. Hasta ahí. Hasta ahí ya tenemos el esquema de la condición en banco. ¿Sí? El esquema de la condición en banco. Pero si revisamos las preguntas, en ninguna de las preguntas me dice calcule tal cosa en banco. Podemos calcular varias cosas aquí con estos datos, pero en ninguna de las preguntas me dice calcule las condiciones en banco. Entonces, ¿por qué ha sido necesario hacer los cálculos con el esquema en banco? Porque a partir de aquí, ¿qué cosa se mantiene? El volumen de sólidos, ¿verdad? El volumen de sólidos se mantiene constante. ¿Se acuerdan? Importante, decía. Ahora vamos a comprobar si la masa de los sólidos que hemos calculado en banco se mantiene también constante en camión y en obra. ¿Qué dicen ustedes? ¿Se mantendrá también constante en camión y en obra? Sí, Veamos, veamos calculando. Porque, ojo, la condición en banco será la misma que la condición en camión. Veamos, ¿ya? Hasta aquí, ¿alguna duda? Otra vez, miren, estamos concentrándonos en el esquema. Estamos analizando el esquema con las fórmulas que tenemos. Ni siquiera hemos necesitado tener un formulario, ¿no? Casi por lógica sale la solución. ¿Sí? Ya. Vámonos entonces a la siguiente condición. Al cargar el camión. ¿Ya? Aquí está. Voy a un poquito más agrandar. Aquí está. Condiciones al cargar el camión. ¿Ya? Primero, en el camión, las condiciones son después del esponjamiento, ¿no ve? Después del 20% de esponjamiento, son las condiciones en el camión. Son las condiciones del suelo en el camión. Sabiendo que el volumen del camión es 12 metros cúbicos. Si el volumen del camión, pregunta, si el volumen del camión es 12 metros cúbicos y es un volumen suelto, ¿qué volumen sería? ¿Sería volumen total en el camión? ¿Sería volumen de los sólidos en el camión? ¿Sería volumen del agua en el camión? ¿Sería volumen del aire en el camión? ¿Qué sería? Este volumen en el camión es el volumen total, analizando cuando es cargado al camión. Es el volumen total. ¿Sí?
Entonces en el esquema vamos a poner volumen total es igual, volumen del camión igual a 12 metros cúbicos. ¿Ya? Ahora, la masa total cargada al camión, veamos, miren, la masa total cargada en el camión, considerando estamos hablando la masa total, considerando en el camión, suponiendo que se ha cargado con ese mismo 12% de humedad. Y es cierto eso. Miren, apenas del banco lo he soltado con una topadora, ¿no ve? Con una pala cargadora lo he puesto en el camión. En el banco, ¿qué porcentaje de humedad tenía? 12% de humedad. En el camión, el rato que lo he cargado, ¿qué humedad va a tener? 12% de humedad. No hay pérdida de agua. Todavía no hay pérdida de agua. ¿Lo ve? Sigue teniendo el contenido de humedad de 12%. Entonces, la masa total en el camión va a ser igual a la masa total en banco que se ha requerido para cargar ese camión. O sea, ¿cuánto es? 17.280 kilogramos. ¿Lo ven? ¿Está bien? ¿Se entiende eso? Entonces vamos al esquema 2. Vamos al segundo esquema. Aquí ya está con el primer esquema más. A ver, lo voy a pintar ya. Tal, 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 tal. Listo. Vamos, ahora consideremos con el segundo esquema más. Voy a pintarlo lo que ya hemos visto como datos obtenidos, ¿no? En banco. Esto es dato, ya dato tenemos, este dato ya tenemos, este dato ya tenemos, esto ya tenemos, del anterior, MB ya tenemos. ¿Lo ve? Esto ya tenemos. Ahora, ¿qué hemos dicho? El volumen total en este esquema en camión, ¿no ve? En el esquema en camión es 12 metros cúbicos. Ese es su dato. ¿No ve? ¿Qué significa esto? Es el volumen total, el volumen en camión. Para este esquema es el volumen total. Y como no ha perdido humedad, sigue siendo, miren, 12% en banco, en el camión, al momento de cargar sigue siendo 12% la humedad, ¿no? Entonces, esta masa total en banco tiene que ser la misma en el camión. ¿Ve? Se mantiene la masa total, ojo, ¿ve? Se mantiene la masa total. Aquí dice, miren, la masa en el banco es igual a la masa del camión, 17.000. No hay pérdida, porque no hay pérdida de humedad, ¿no? Entonces, confirmemos si el porcentaje de humedad, miren, si el porcentaje de humedad se ha mantenido, entonces la masa de agua, considerando que no ha habido cambios en la masa total en el camión, la masa de agua habrá cambiado, tampoco ha cambiado, se mantiene, porque el porcentaje de humedad se ha mantenido, ¿no? Si se ha mantenido la masa total en el camión y se ha mantenido la masa de agua en el camión, entonces que se ha mantenido la masa de las partículas sólidas en el camión. ¿Está bien? Por deducción, ¿no ve? Porque las condiciones no nos lo permiten. Podemos llegar a esa conclusión. ¿Está bien? Pero vamos a los cálculos. Esto en cuanto a masas. Masas prácticamente se ha mantenido el camión. Por lógica nomás analiza. El porcentaje de humedad no ha cambiado de en banco hasta cargar al camión. ¿No ve? Por eso, por lo tanto, la masa de agua se ha mantenido en el camión
la masa total también se ha mantenido en el camión, por lo tanto, la masa de los sólidos también se ha mantenido. Ahora, con relación al volumen de vacíos en el camión, ¿sí? Con relación al volumen de vacíos en el camión, sabemos que el volumen de vacíos es igual a ¿qué? Según el esquema, volumen total en el camión es igual a volumen de vacíos más volumen de sólidos, ¿no? Eso es el volumen total en el camión. ¿No ve? Volumen total en el camión es igual a volumen de vacíos más volumen de sólidos. Esto lo traigo aquí, eso es, ¿no ve? Volumen de camión, volumen total. Pero si yo quiero el volumen de vacíos en el camión, entonces voy a calcular volumen en el camión, 12 metros cúbicos menos volumen de sólidos. ¿Cuánto es el volumen de sólidos? De aquí arriba tenemos el volumen de sólidos. ¿Qué decía el concepto? ¿Qué decía el criterio? No cambia. El volumen de sólidos no puede esfumarse por magia, se perdería si cambiara. No hay eso. Los sólidos van a permanecer en términos de volumen. Entonces, 12 cubos menos 5,71 que ha venido de aquí, del momento del volumen de sólidos calculado en banco, me sale 6,29. Volumen de vacíos. ¿Sí? Volumen de vacíos. Ahora, voy al esquema. En otras palabras, el volumen de sólidos ya de entradita debería pintarlo, ¿no? Porque yo ya sé que el volumen de sólidos determinado en banco no pierde, se mantiene en el camión, el volumen de sólidos. Y con ello he calculado el volumen de vacíos, ¿no ve? Volumen total es igual a volumen de vacíos más volumen de sólidos. Entonces, con eso he calculado el volumen de vacíos. Listo, ya tengo esto. Pregunta, ¿se ha mantenido el volumen de vacíos? No, no se ha mantenido. ¿Por qué no se ha mantenido? ¿Qué ha variado? De 4,29 ha subido el volumen de vacíos a 6,29. ¿Qué ha cambiado? ¿Quién me puede aclarar? Por el esponjamiento en G. Exacto. ¿El esponjamiento qué ha hecho? ¿Qué ha logrado el esponjamiento? Exacto. El volumen ha aumentado del volumen en banco 10 metros cúbicos, ha subido ¿a cuánto? En camión, a 12 metros cúbicos. Por lo tanto, si hago la diferencia 12 menos 5,71, que no ha cambiado el volumen de sólidos, me da un valor mayor, ¿no? 6,29. Ha cambiado el volumen de vacíos. ¿Por qué ha cambiado el volumen de vacíos? Porque ha habido esponjamiento. ¿Lo ven? Listo. Hasta ahí. Miren, ya lo estoy pintando. Los datos que tengo ya. Aquí se mantiene el dato de porcentaje de humedad también en el camión, ¿no? El ratito de cargar. 12%. ¿Hasta aquí alguna duda de algún valor? ¿Alguien tiene alguna duda, alguna consulta? Ya, ahora de las preguntas que teníamos, de lo que se pedía, ¿cuántas cosas se pedía? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cosas se pedía en esta pregunta. Una de esas 7 cosas era la masa total en camión. ¿Tenemos ese valor? La masa total en camión en este esquema está. ¿Cuánto es? 17.280. Exacto, en camión. ¿Tenemos la masa de los sólidos en el camión? Sí, 15.428. Luego luego me pide la masa total en obra. ¿Hemos calculado eso? ¿Tenemos esquema en obra? No tenemos todavía.
todavía no podemos responder, pero ya de los 7 ya está 2 respondidos, ¿no? Y también me pedía peso unitario total del húmedo en obra, relación de vacíos en obra, saturación en obra. Todavía no hemos hecho esquema en obra, no podemos responder. De esas 7 preguntas, 2 están respondidas. La masa total en el camión y la masa de los sólidos en el camión. ¿Lo ve? O sea, de las 7 preguntas, voy a pintar. De las 7 preguntas del examen, estas 2 ya están. ¿Lo ve? Respondidas. En camión me pedía. Listo. Hasta ahí termina esta parte de análisis en camión. Ahora vámonos en obra. Ya, a ver. Un detalle importante, miren. Un detalle importante. Como tenemos, miren, a ver, volver a este esquema. Como tenemos ambos esquemas, les decía, cualquier cosa podemos calcular. Cualquier cosa, saturación, todo lo que tenemos fórmulas, porosidad, pesos unitarios, con estos datos podemos calcular. Entonces, un cálculo que aquí es necesario hacer en camión es la relación de vacíos. ¿Por qué? Porque la relación de vacíos tiene ¿cómo se llama? Tiene conexión, para no mezclar palabras, tiene conexión con el esponjamiento, la relación de vacíos. ¿Cuánto es la relación de vacíos en banco? 0,75. ¿Cuánto es la relación de vacíos en el camión? ¿Podría ser el mismo? No, miren. ¿Cuánto es el volumen de vacíos en el camión? El volumen de vacíos es 629. En el esquemita está anotado. ¿Y cuánto es el volumen de sólidos en el camión? El volumen de sólidos es 571. ¿Cuánto sale esa relación? 1,10. ¿Es el mismo valor que la relación de vacíos en el banco? No, ha aumentado. ¿Por qué ha aumentado? Porque ha habido esponjamiento. O sea, cuando va a haber esponjamiento, o sea, cuando cambie la condición de esponjamiento, bueno, de compacidad, digamos así, ¿no? Cuando se suelte el suelo con relación a una situación inicial que es en banco, la relación de vacíos tiene que cambiar. ¿Sí? Está estrechamente relacionado con el cambio de volumen en camión, esto. ¿Lo ven? Ha habido esponjamientos, tiene que necesariamente aumentar también la relación de vacíos. Ya no es la misma relación de vacíos de banco, ¿no? ¿Se entiende esa parte? Eso es importante, tener bien claro. No vayan a decir que la relación de vacíos se mantiene constante, no importa que cambie, no es así. Eso me voy. ¿Ya? Ahora, pero en el ejercicio no nos pedía la relación de vacíos en camión, nos pedía la relación de vacíos en obra. Veamos si va a haber ese cono. ¿Ya? Listo. Condiciones al llegar a la obra. Nos decía el ejercicio que desde el rato que ha sido cargado al camión hasta el rato que ha llegado a la obra, su porcentaje de humedad ha disminuido, ha perdido humedad en el camino por el sol. ¿Ya? De 12% de porcentaje de humedad, ahora se ha reducido a 8%, decía, ¿no? Entonces empezamos calculando. Primero, el volumen total de llegada en camión, ¿sí? ¿Es el mismo volumen que va a llegar en obra?
¿Y cuándo, si es que no va a ser el mismo, cuándo no tendría que ser el mismo? Si se derrama, hijo. La única opción, ¿no? ¿Qué otra opción habría para que cambie el volumen de camión que parte del banco y que llega a la obra? ¿Qué otra opción habría para que cambie eso? No hay otra. La única opción es que se derrame, ¿no ve? Pero tendría que ser un derrame terrible, ¿no? El camión tendría que ir por caminos que, ya, con movimientos bruscos a ambos lados del camión para que se derrame, ya imagínense, la cuarta parte de lo que se esté trasladando, ¿no? No, no hay eso, digamos. O sea, no estamos considerando eso, ¿no? Se mantiene. Entonces, el volumen de obra también va a ser 12 cubos. Pero este volumen de obra, ¿qué volumen sería? ¿Sería volumen total en obra? ¿Sería volumen de sólidos en obra? ¿Volumen del agua en obra? ¿O volumen del aire en obra? ¿Cuál es? Volumen total, ¿no? Volumen total que llega a la obra. Ese es, ya tengo del esquema del obra, ya tengo B sub T en obra. 12 cubos. Luego, nos dice que a la llegada a la obra, su porcentaje de humedad de ese suelo es 8%. Perdió agua, perdió humedad por evaporación, el sol. Listo. Ahora, la masa de los sólidos a la llegada de la obra. Miren, la masa de los sólidos a la llegada de la obra. ¿Podría cambiar? Estamos hablando de los sólidos, ¿no? Si no ha habido derramamiento del suelo, la masa de los sólidos va a permanecer. O sea, miren, en obra ya estoy teniendo dos variables que se mantienen constantes, ¿no? El volumen de obra, o sea, el volumen total en obra, 12 cubos, y la masa de los sólidos en obra, ¿no? Todavía no estoy hablando que el camión descarga y se compacta, y no estoy hablando nada de eso, ¿no? Estoy diciendo que llega a la obra. El camión llega a la obra. ¿Con qué cantidad de masa de sólidos? 15.428.57. El mismo, miren, en el esquema, el mismo que tenía en banco, el mismo que tenía en el camión y el mismo llega a obra. Masa de los sólidos. ¿Lo ven? ¿Está bien? Esta es por eso una premisa importante. ¿Lo ven? Pero ojo, ahorita no estoy diciendo que ya sea compactado en obra. Esa es otra historia. Es el cuarto esquema que haríamos. Ha llegado a obra. Suelto, ¿no? En el camión. Sin haberse derramado, ha llegado 15.428.57 kilogramos. Listo. Ya. Después. Listo. Entonces, importante, como dice aquí. La masa de los sólidos, volvemos a repetir ya. Vamos a calcular otra vez. La masa de los sólidos, M sub S, es la misma en el banco, en el camión al partir del banco, cuando ya está cargado, y al llegar a la obra. Es la misma, porque nada se ha derramado por el camino. Entonces la masa total que llega a la obra, aquí sería igual. Esta es una formulita, ¿sí? La masa total que llega a obra, sabiendo que la masa de los sólidos se mantiene constante, va a ser considerando además su porcentaje de humedad, ¿sí? ¿Por qué? ¿De dónde sale esta fórmula? ¿Quién me dice?
¿De dónde sale esta fórmula? ¿Por qué así estoy hallando la masa total que llega a obra? ¿Qué es esto? ¿De dónde se ha obtenido esta formulita? ¿Qué fórmula es? ¿Qué dicen, compañeros? Sala 2. ¿Alguien? ¿Qué fórmula es esa? Exactamente. Exactamente. Esa es la simple fórmula del porcentaje de humedad. ¿No ve? De ahí está despejado esto. Escriban, a ver, porcentaje de humedad es igual a masa total sobre masa de las partículas sólidas por 100, así. De ahí despejarían masa total. La masa total es igual a la masa de las partículas sólidas multiplicado por 1 más porcentaje de humedad. ¿Cuánto es el porcentaje de humedad que llega a la obra? Ya no es 12, ¿no? Es 8. Entonces la masa total ha aumentado, ha rebajado o se mantiene la masa total en obra. ¿Por qué razón ha rebajado? La masa total ha rebajado porque el porcentaje de humedad ha rebajado. Miren, si vemos el esquema, la masa total en el banco, la masa total, a ver, voy a poner aquí está. Miren, la masa total en el banco, esta es la masa total, ¿no? O la masa total en el camión, o la masa total en obra. ¿De qué depende la masa total? Si pensamos o si sabemos que la masa de los sólidos no va a cambiar nunca, depende del porcentaje, o sea, de la masa de agua. 12% en banco, 12% al cargar el camión, pero al llegar a obra, 8%. Entonces, la masa de agua tiene que haber bajado, ¿no ve? De 12 ha bajado ¿a cuánto? A 8. ¿En la masa de agua ha subido o ha bajado? Tiene que haber bajado, ¿no? Porque ha bajado a 8. Entonces, la masa total en obra, ¿sí? La masa total en obra, miren, de 17.180, ¿a cuánto ha rebajado? A 16.662. ¿Es coherente? Bastante coherente. Porcentaje de humedad ha bajado. Si ya tengo la masa total que llega a obra y tengo la masa de los sólidos en obra, ¿qué puedo obtener? La masa de agua en obra. Y aquí está, ¿no? Porcentaje de humedad en obra, masa del agua sobre masa de los sólidos. Entonces, masa del agua es esta cantidad. Una confirmación, aquí está, ¿no? Masa total que llega a la obra, masa de las partículas sólidas, más masa del agua, sale 16.000. Por otro lado, miren, por otro lado estamos calculando. 16.662.86. Entonces, al esquema, pintaremos esto en el esquema. El tercer esquema ya, considerando los dos anteriores, serían estos. A ver, ayúdenme a pintar. Aquí está, aquí está. Este dato ya estaba pintado, esto estaba pintado, esto estaba pintado, esto estaba pintado, la masa total en banco, la masa del agua en banco, sabemos que era 2%.
Y en camión sabíamos que el despojamiento era 12 metros cúbicos, perdón, el volumen del camión era 12 metros cúbicos, el volumen del camión, entonces, lo total en el camión es 12 cubos, volumen de sólidos, hemos calculado esto, hemos despejado después esto, porcentaje de humedad en el camión se ha mantenido 12%, es esto, hemos calculado que la masa en el camión se mantiene, la masa de los sólidos conceptualmente tiene que mantenerse, no puede esfumarse por magia. Pero el contenido de humedad en agua, porcentaje de humedad en el se ha mantenido, por lo tanto la masa de agua también se ha mantenido. ¿No ve? Por eso dice aquí la masa en el banco y la masa en el camión se mantiene porque no hay pérdida. Estoy volviendo a pintar. Y ahora sí, en obra. ¿Qué porcentaje de humedad tiene? 8%, ya no es 12%. ¿Lo ve? ¿Cuánto hemos dicho que era el volumen en el camión? En obra tiene que ser el mismo del camión, porque es lo que llega al camión, ¿no? Es lo que llega a la obra en el camión. Luego hemos dicho que la masa de los sólidos se mantiene, no puede cambiar. Y el volumen de los sólidos también se mantiene, no puede cambiar. ¿Ve? Si se mantiene el volumen de sólidos, entonces ¿qué se mantiene también? El volumen de vacíos. ¿Ve? El volumen de vacíos que se ha mantenido no es el de 429, es el de 629, ¿no? En el camión. Dice, ya está pintado aquí. Luego, aquí está el porcentaje de humedad que hemos dicho que ahora hay que considerar es 8%, por lo tanto, la masa del agua es este valor, ¿no? Hemos calculado con el porcentaje de humedad, pero con 8% sale esto. Y el volumen, perdón, la masa en obra, la masa total en obra es 16.662, ¿no? Ya está. Miren cómo hemos ido hallando y jugando con las variables en los esquemas, ¿sí? En los esquemas. Ahora, ya tengo todo, miren aquí, cualquier cosa que me pidan puedo hallar, ya tengo en los esquemas las variables que necesito. ¿Qué me pide el ejercicio? Aquí está. Peso unitario al llegar a la obra. ¿Cuánto sería el peso unitario? A ver, calculen ustedes. La relación de vacíos al llegar a obra. La saturación al llegar a obra. La masa total al llegar a obra. Ya tenemos, ¿no? 16.662. La masa de los sólidos al llegar a obra. Ya tenemos. Sólidos, digo, calculen por favor, peso unitario húmedo o peso unitario total al llegar a obra. Tienen todo para calcular. ¿Cuánto sale? ¿Cuánto sale su cálculo, porfa? Otros calculan la relación de vacíos, otros calculan la saturación, por favor, al llegar a obra. Ya está, había respondido de 7 preguntas, había respondido 2, ¿no ve? Que era lo que, la masa total en camión, al partir, ¿no ve? Y me pedía también la masa de los sólidos en el camión, al partir, al cargar en el camión me pedía. Ya estaba respondido es 2. ¿Ve? A ver, lo voy a pintar, como hace rato pinté. Hace rato, este ya hemos respondido, ¿no? Ahora falta estos 5 de aquí. ¿Qué va a salir de este último esquema, no? Al llegar a obra. ¿Alguien tiene el cálculo? Peso unitario húmedo o total al llegar a obra
Relación de vacíos al llegar a obra, saturación al llegar a obra. No se olviden que aquí el E ha cambiado, ¿no? Ya no es 0,75. ¿Cuánto era? Al cargar el cable. Creo que 1,10, ¿no? Si no me equivoco. ¿Sí? Confirmen, por favor. La relación de vacíos, creo que era 1,10. Ya. Aquí está, digamos, considerando que el sol y no cambia, aquí está calculado con los valores obtenidos, ¿no? De MS en la obra, ¿sí? La masa de los sólidos, la gravedad específica. La gravedad específica, por si acaso, la gravedad específica obtenida en laboratorio, la gravedad específica de las partículas sólidas, dice, de las partículas sólidas. Si es de las partículas sólidas, no es de la masa total. Si es de las partículas sólidas, ¿puede cambiar en banco, camión y en obra? No, ¿no ve? No cambia la gravedad específica. Sí, o sea, al llegar a la obra. Uy, ya estamos a 9:30. Uy, ¿qué pasó? Me pasó. La aceleración de llegar a la obra se mantiene, pero respecto de cuál se mantiene. Respecto de las condiciones en el camión. Claro, porque ha partido en el camión y ha llegado también en el camión, ¿no? Esas condiciones de las que mantiene en el camión. Sí, pero este cálculo no. Podríamos hacerlo aquí del esquema del llegar a la obra. ¿No? ¿Sí? Otro, el volumen de vacíos. El volumen de vacíos también hemos visto que se mantiene, ¿no ve? El volumen del agua, bueno, es un calculito adicional, el volumen del al llegar, considerando. Con ello, la saturación simplemente es fórmulas, ¿no? Las fórmulas que tenemos, pero ojo, las fórmulas que tenemos con los datos de cada, no es cualquier fórmula, ¿no? O sea, no es cualquier dato que vamos a introducir aquí, ¿no? O sea, sale 19,64, relación de vacío sale 1,10 al llegar a obra, ¿no? Peso unitario, primero calculamos densidad, miren, densidad, masa sobre volumen. ¿Cuánto es la masa al llegar a obra? 16.662. ¿Cuánto es el volumen final al llegar a obra? 12 metros cúbicos. Densidad es 1.388 kilogramos sobre metro cúbico. El peso unitario es esta densidad calculada por la gravedad. ¿No? Aquí está ya calculado en kilonewtons metro cúbico. Por lo tanto, la masa total cargada al camión, la masa de sólidos cargada al camión, la masa total que llega a la obra y la masa de sólidos que llega a la obra. Esos serían los resultados. ¿No? ¿Alguna pregunta, por favor? Este ejercicio está súper completo, ¿no? Pero inclusive se podría hacer 2 esquemas más, tranquilamente. En el mismo ejercicio se podría incluir, además de los de los 3 esquemas, tranquilamente en el mismo ejercicio, 2 esquemas más podría ir. O sea, unos 5 esquemas podría ir cambiando, o sea, haciendo un relato. ¿Y qué pasa si estas condiciones se modifican? Ahora ha llovido, ahora ¿cómo se llama? El nivel freático ha subido hasta el nivel de la vía, digamos, si fuera una carretera, ¿no?
el nivel freático por unas condiciones de estancamiento de agua ha subido hasta la plataforma. Eso quiere decir que todo se ha saturado. ¿Cuáles serían las nuevas condiciones de relación de vacíos, porosidad, peso unitario húmedo, peso unitario saturado? Se puede hablar muchas cosas. ¿Cuál es la clave para que eso se pueda efectivizar? Los esquemas. Los esquemas son la clave. Tienen que hacerse esquemas. Sin esos esquemas, están perdidos. Y tienen que entender sus esquemas, ¿no? ¿Alguna pregunta, por favor? Son las 9:30. No quiero extenderme más. ¿Sí? Disculpe, del enunciado del ejercicio al inicio dio lectura, ¿verdad? Y ingeniero, ahorita lo que hemos calculado de relación de vacíos, grado de saturación y todo ello, era para cuando el camión llegaba a la obra, ¿verdad? Perdón, otra vez. Se ha cortado. Sí, perdón, Inge, dio lectura al inicio, ¿verdad? Del enunciado y nos dice que, bueno, usted ahorita calculó, bueno, también lo que se ve en el solucionario es que relación de vacíos y grado de saturación cuando el camión llega a obra, ¿verdad, Inge? Sí. Y eso, Inge, perdón, un poquito, me confundí el enunciado porque dice, digamos, el peso unitario del suelo tal como llega a obra en el camión, hasta ahí se entiende, ¿no? Pero luego dice, relación de vacíos, el grado de saturación, la masa total del suelo y la masa de partículas sólidas que se carga el camión. Y no sé, o sea, yo ahí pensaba que era del camión, o sea, en el segundo esquema, digamos. Ya, o sea, estos dos esquemas de masa total cargada al camión y masa de sólidos cargada al camión es segundo esquema. ¿Lo ve? Estos dos son del segundo esquema. Y este masa total que llega a la obra y masa de sólidos que llega a la obra es del tercer esquema. Miren, 17.280, 15.428. ¿De dónde sale eso? Aquí está. ¿Lo ve? A ver. 17.000, miren, 17.280, 15.428. Es en el camión, al cargar el camión. Al cargar después de haber soltado el suelo en el banco, ¿no ve? Y estos de aquí, la masa total y la masa de los sólidos al llegar a obra. Obviamente la masa de los sólidos no ha variado. Sí, ¿qué ha variado? La masa total. Aunque ha partido en el camión esta masa total de 17.280, al llegar a la obra, la masa total ya no ha sido 17.280, sino ha sido 16.662. ¿Cuál es el motivo que haya variado esta masa total? Estando en el camión, es que el porcentaje de humedad ha bajado de 12% a 8% por evaporación del agua de la masa total. Esta masa total, ¿por qué ha rebajado? No ha bajado porque la masa de los sólidos haya bajado, ha bajado porque la masa del agua ha bajado. ¿Lo ven? Esa es la idea. ¿Está bien? Sí, perdón, y digamos, de esta relación de vacíos, por ejemplo, en ese segundo esquema había 1.1, ¿verdad? Sí. Pero de las variables que se han notado al final, la relación de vacíos y saturación, es para este tercer esquema, ¿no? Al llegar a obra. Sí. Pero, perdón, yo le preguntaba, perdón, del enunciado Ya. dice, relación de vacíos, grado de saturación y tantos. Al llegar a obra. Sí, pero dice que se carga en el camión, en el enunciado. O sea, eso yo digo más que todo al momento de interpretar, o cómo era eso, Inge, perdón, porque al inicio dio lectura, ¿no? Pero leyendo otra vez. Ya. Podría provocar confusión, dices, ¿no ve? Sí, eso, ingeniero, por favor. Ya está bien, entiendo. Pero esto, según el requerimiento, relación de vacíos y saturaciones, al llegar a obra, ¿no? O sea, cuando dice al llegar a obra, quiere decir con 8% de humedad. El G sub C no va a cambiar, ¿no ves? Esta formulita que está aquí, grado de saturación. La relación de vacíos va a cambiar al llegar a obra. ¿Ves? Pero va a cambiar con respecto al banco, no va a cambiar con respecto al partir el camión cargado. El G sub S
no va a cambiar ni en banco, ni en camión, ni en obra, el G sub S. Entonces, ¿qué está cambiando? Al llegar a obra, el porcentaje de humedad. Al cargar el camión era 12%. Al llegar a la obra es 8%. Por eso la saturación, esta saturación está calculada al llegar a obra. Puede ser que en alguna parte, a ver en qué parte está en el enunciado. Al inicio. Sigue por el medio, ¿verdad? Donde ya dice que hay que calcular. A ver, dice, al medio. Aquí dice, miren, después del esponjamiento, determine, dice, el precio húmedo del suelo tal como llega a la obra, dice. La relación de vacíos, el grado de saturación, la masa total y la masa de partículas sólidas. Aquí estaría la confusión, ¿no? O sea, esto Sí, de eso la es relación de vacíos. Sí, la relación de vacíos y la saturación parecería que dijera al cargar el cambio, ¿eh? Pero dice al llegar a obra. Ahí tal vez la redacción está mal, sí. Tal vez estos dos dice al cargar el camión lo tenga que poner debajo, ¿no? De lo que diga a la llegada a obra de también masa total y más sólidos, ¿no? Está bien, para aclarar está bien, sí. Así. ¿Y alguien tiene alguna consulta? ¿Alguien más? Este ejercicio es como si fuera completo, ¿no? Completo. Y espero que con eso ya puedan ustedes. Y en ambos casos, tanto en el ejercicio 2 como en el ejercicio 1, esquema, es fundamental el esquema. O sea, se vuelve facilito ya con el esquema. Todo se puede analizar y resolver. No hay, han visto que no es agarrar como loco el formulario, no es, ¿no? Sino entenderle. Ahora, la pregunta 3 es muy sencilla, por eso también era 25%, ¿sí? Es más sencillito. Era prácticamente lo que está aquí escrito, ¿no? Usted ya tiene la solución, explicación de las formulitas nomás ya. Esto era realmente datos nomás. Ejercicio 3. Reemplazar datos. Era, ya, digamos, entre comillas, lo largo, no era complicado, era largo, era la pregunta 2, ¿no? Por eso me quería concentrar en la pregunta 1 y 2 para que ese estilo puede ser el examen. Ya, nos hemos excedido, ya es 10 menos cuarto. ¿Alguna consulta más, por favor? Inge, disculpe, Sí, una consulta más de ese tema del esponjamiento, Inge. sí. Eso solo es, o sea, se considera para todo, ¿no? Pero ese esponjamiento solo ataca la arena, ¿no, Inge? Bueno, no ataca, ¿no? Pero solo influye eso en la arena, Inge. ¿O cómo es eso aquí en el suelo? ¿La arena? No, todos los suelos se esponjan, hasta las rocas se esponja. ¿Qué significa eso? Que su volumen aumenta. Es como si ustedes, imagínense, yo me paro en el terreno, en el suelo, o sobre la roca, no importa, y debajo de mis pies puedo medir 1 metro por 1 metro en la superficie, ¿no? 1 metro por 1 metro y en profundidad 1 metro también. ¿Qué va a ser ese suelo o esa roca? 1 metro cúbico, ¿no ve? Así en bancos, sin tocar, como está en terreno, digamos, ¿no ve? 1 metro cúbico va a ser, ¿no? Si tengo esas medidas, 1 por 1 por 1. Pero apenas hago, digamos, un pozo de excavación para extraer muestras de suelos, digamos, apenas una persona me lo excava 1 por 1 por 1, ese suelo que va a sacar al ladito ya no va a ser 1 metro cúbico, va a ser más siempre. ¿Por qué? Porque su primer estado es compacto, su segundo estado es exacto, pierde su compacidad o pierde su compactación. Su segundo estado es suelto, ¿no ve?
Eso se llama esponjamiento. El suelo, más o menos en promedio general estoy hablando, pero varía, ¿no? Su esponjamiento de las gravas sería diferente de las arenas, sería diferente de las arcillas, sería diferente de los limos. Pero en promedio, en un suelo, podemos decir, el esponjamiento en promedio es un 35%. Eso se maneja a nivel general, digamos. Pero si queremos precisión, tenemos que determinar su esponjamiento. La aceleración de vacíos también, ¿no es? Tiene relación con eso. La porosidad tiene relación con eso. Ya los cálculos de por sí saltan. ¿Está bien? La roca, ¿cómo sería? Los esponjamientos de la roca, cuando digamos, ese metro cúbico que he medido, obviamente no lo voy a excavar con pala, sino, digamos, con una voladura hago, por decir, ¿no? Y logro acumular todo ese metro cúbico que he extraído, ese volumen extraído va a ser de un 75 o más por ciento en rocas. Claro, porque bloquecitos se acumulan de piedra y tienen varios espacios, ¿no? Entre piedra y piedra, ¿no? Puede llegar a ser el 75 o el 100% su esponjamiento en rocas. Pero es otra historia. En suelos nomás, promedio pónganle 35%, promedio general, pero hay que calcular eso. Cada suelo, o sea, cada grava, arena, limo, arcilla es diferente. Y no solamente las arenas se esponjan, por si acaso, no solamente las arenas, todos los suelos se esponjan cuando son soltados. Ya. ¿Alguien más? ¿Alguna consulta? Ya, listo, compañeros. Entonces, por favor, estudien. Vamos a dar el examen. Ya les he mandado las listas, por favor, para terminar. Ya les he mandado las listas. Ahora, a ustedes que están en sala 1 están 89, ahorita conmigo 88, ¿no?